Arrancamos una nueva conexión. Hoy estamos desde una nueva plataforma, el Ministerio Evangelio del Reino, eh, de este ministerio que está en Chile. eh, es un ministerio virtual, eh, donde hay vínculos y conexiones en la ciudad de Puerto Montt, de, de acá de Chile, en la ciudad de Valdivia y también Santiago, ya, y Pichidangui. Quiero saludar en primer lugar a los líderes de este ministerio, a todos y a todas, y a todos mis hermanos, amigos también que están presentes, eh, de alguna manera con sus almas, con sus oraciones, con su apoyo en cuanto a la difusión de la palabra de Dios, en cuanto a la difusión del mensaje divino. Y Y pues bien, hoy como lo hacemos en cada sábado, compartiremos un mensaje de vida, un mensaje reflexivo, para ver si de alguna manera nos hace sentido en el proceso que estamos viviendo. Eh, Llevamos la disciplina de estudiar la Biblia, de estudiar la Torá semanalmente y eh, en esta semana estudiamos una porción del libro de Éxodo. Ya esto se encuentra en el libro de Éxodo, capítulo 18, del versículo 1 hasta el capítulo 20, verso 23. ¿Ya? Y la porción de esta semana lleva por título en hebreo Yitro. Ya en las Biblias se traduce como Jetro. Jetro, el suegro de Moisés. De hecho, estuve compartiendo el día jueves una ley espiritual respecto a la porción de esta semana, ya, pero hoy quiero hacerlo desde el Nuevo Testamento, ya, este documento que es, como así se conoce popularmente acá en Occidente, partiendo de la base de que el Nuevo Testamento es un documento judío, ya, y que pertenece también eh, a la rama mística o espiritual del pueblo de Israel. Ya, entonces, lo primero eh, que quiero compartir con ustedes es un texto de la propia Biblia que está en el libro de Éxodo capítulo 19, verso 18. Ya está dentro del marco de todos los capítulos que estudiamos esta semana. De hecho, semanalmente hay varias temáticas, semanalmente hay varios temas que se van dando, y las personas que están sumergidas y tienen la disciplina de estudiar la Torá eh, semanalmente puede sacar muchísima luz para su vida, muchísima enseñanza para su vida. ¿Ok? Y esa es la idea eh, de estudiar el libro sagrado. ¿Ya? Realmente cuando uno tiene ya una conciencia más avanzada, cualquier libro que tú estudias, tú le sacas una enseñanza. Pero tiene que haber un piso, tiene que haber un grado de... Tiene que haber un camino, un diseño, tiene que haber un fundamento, para que desde ahí tú puedas construir tu casa, desde ahí es tu casa espiritual, desde ahí tú puedas generar esa construcción. Entonces, eh, para nosotros ese camino, ese fundamento, ¿okay? Esa dirección, ese eje, nos lo da la Torá, ¿okay? Nos lo da eh, la voz que creemos que se le manifestó a Moisés hace más de 3000 y tantos años, eh, o 2000 y tantos años, no sé cuántos, no, 3000 y tantos años han pasado eh, hasta nuestros días, cuya voz se sigue revelando a cada ser humano.
¿ya? Cuando el ser humano entra en el camino de la espiritualidad, el mismo que le habló a Moisés es el mismo que te puede hablar a ti y es el mismo que me puede hablar a mí. ¿Ya? Esa fuente de luz infinita, esa fuente que dirige el universo, esa fuerza o esa inteligencia que dirige todo este mecanismo universal, y aquel que se le manifestó a los patriarcas, aquel que se le manifestó o se le reveló a los profetas o a Moisés, aquel que se le reveló a Jesús, aquel que se le reveló eh, eh, a los grandes sabios, o incluso a aquel que se le ha revelado a muchas personas, incluso que no son parte del pueblo de Israel, pero son almas, ya son almas que están en este mundo y que han buscado la iluminación, que han buscado esa conexión con Él y han recibido luz. El mismo es el que nos puede hablar diariamente a nosotros, pero eso va a depender de, de la búsqueda que nosotros tengamos, ¿ya? Así que el versículo como base es Éxodo capítulo 19, verso 18, con ese voy a partir, y que está relacionado con el Sinaí y la revelación, ¿ya? Entonces, dice el texto bíblico en Éxodo 19, 18, todo el monte Sinaí humeaba porque el Señor había descendido sobre él en fuego. Y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. ¿Sí? El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió el Señor sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó el Señor a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. ¿Okay? Y el Señor dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver al Señor, porque caerá multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes, que se acercan a Hashem, que se acercan al Señor, para que el Señor no haga en ellos estrago. Moisés dijo al Señor, el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo, señala límites al monte y santifícalo. Y el Señor le dijo, ve, desciende y subirás tú y Aarón contigo, más los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir al Señor, no sea que haga en ellos estrago. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Bien, aquí tenemos la revelación del monte Sinaí, que es conocida a nivel mundial. Eh, Estamos aquí en el capítulo 19 de Éxodo, ya de hecho eh, en los versículos anteriores, nosotros vemos cómo Dios dice en el versículo 5, cuando estaban en el monte Sinaí, ahora pues, si dieres oído a mi voz, lo que hablábamos en un principio, a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros, ¿quiénes son vosotros? Aquellos que oyen la voz, aquellos que guardan el pacto. El vosotros son aquellos que oyen, aquellos que son dirigidos por la sabiduría infinita, aquellos que oyen son los que, los que se sienten acompañados por Dios y están en el camino de dirección divina.
Si dieres oído a mi voz, y esto en lo literal se lo está diciendo el pueblo de Israel hace muchísimos años atrás, si dieres oído a mi voz y guardaréis mi pacto, el pacto de poner en acción en este mundo las leyes espirituales, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. ¿Ya? Y aquellos que escuchan la voz divina, aquellos que son direccionados eh, por la directriz del cielo, puede llegar a transformarse, como dice el verso 6, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Israel ya sabemos que más que una etnia, un pueblo, eh, Israel es un estado de conciencia. Israel es alguien que despertó para buscar a su creador. Israel es alguien que se ha sumergido en la palabra de Dios, en las leyes divinas, ha elevado su estado de conciencia, ha salido de los límites de la fisicalidad, de los límites de la materia, de los límites del materialismo o del engaño de los cinco sentidos, y ha ascendido a algo más allá, ¿ok? A lo espiritual, ¿ok? Aquella persona que ya no se rige por los estímulos que sus sentidos sensoriales le permiten percibir, sino una persona que ahora sus estímulos son espirituales. ¿Ok? Entonces, lo que se mueve en la dimensión espiritual. Y por supuesto que ahí quien entra primero es Dios, y luego estás tú, está tu alma. ¿Ok? Esa dimensión espiritual está dentro de ti. Entonces, eh, nosotros ya hace muchísimo tiempo, nosotros ya no vemos la Torá o la Biblia a un nivel histórico solamente. Ya nosotros vamos a cosas más profundas. Nosotros vamos a la esencia espiritual, vamos a la raíz del alma. Entonces, desde ahí, lo que enseñamos y predicamos, ¿okay? Es lo que genera el cambio interno en nosotros y lo que nos aporta el crecimiento y la evolución en esta vida. Porque si hay algo que no nos hace crecer, entonces estamos perdiendo tiempo. Entonces, aún así, aunque suene fuerte, pero si tu estudio de la Biblia, si tu estudio de la Torá no te lleva a evolucionar, a transformarte, a crecer, a amar, no te lleva a tener comprensión y a corregir esas áreas que tienes que corregir en ti, entonces estás en el lugar equivocado. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos que evolucionar, tenemos que conocernos. Ya este tema del autoconocimiento es un tema que yo lo repito constantemente por si hay alguien que por ahí por primera vez me escucha, pero el camino de la espiritualidad empieza con conocerte a ti mismo, ya saber quién tú eres, saber cómo eres, eh, conocer a qué has venido a este mundo, conocer cuál es tu misión en este mundo y cuáles son las áreas de cambio y de transformación, las áreas de corrección dentro de ti, porque ese es el camino, ¿ok? Que le hace tener sentido y propósito a tu existencia. No es solamente vivir y pasarla bien, no es solamente relajarte, no es solamente disfrutar el aquí y el ahora, sino que tu disfrute, incluso tu disfrute, tiene que tener propósito, tiene que tener dirección, tiene que tener visión. Si no lo tiene, entonces realmente eso es temporal, eso se genera en un vacío después de todo. Entonces, nos dice el verso 18, todo el monte de Sinaí humeaba, porque Hashem, o sea, Dios, había descendido sobre él en fuego. Ya lo que nosotros vemos en la escritura es una revelación externa. Ya que un monte arda en fuego suena abrumador, suena impactante. De hecho, la Torá dice que el pueblo temblaba, incluso hasta se alejaba del impacto que había ahí. ¿Ya?
Ahora, en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hebreos, en el capítulo 12, del versículo 18 hasta el 22, Hebreos capítulo 12, verso 18 al 22, más que una revelación externa, ¿ok? Este libro cabalístico llamado el libro de los Hebreos, en el Nuevo Testamento, nos lleva a la idea de no negar el monte Sinaí, sino de integrar en tu interior, de integrar en tu alma la experiencia del monte Sinaí. ¿Ok? Vamos a leer Hebreos capítulo 12, verso 18, que es lo que dice. Dice el autor del libro de los Hebreos, capítulo 12, verso 18, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego. No os habéis acercado a ese monte, está diciendo, que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido del shofar, a la trompeta y a la voz que hablaba, como el texto que leímos en el libro de Éxodo, la cual los que la oyeron rogaron que no se le hablase más. O sea, sabemos lo que pasó ahí. La voz tronante del cielo causó temor al pueblo, porque no podían soportar, dice el verso 20, lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. ¿Eh? Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos, ¿ok? A las almas de los sadiquín, como decimos en hebreo, a los espíritus de los justos hechos perfectos. ¿Ok? Dice a Yeshua, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Entonces aquí vemos una experiencia ya no externa. Aquí está diciendo el autor, ustedes no se acercaron a ese monte. Ahora hay una experiencia espiritual. Ahora es una experiencia. Es otro monte. Estamos hablando del monte celestial. Estamos hablando de la Jerusalén celestial. ¿Ya? Estamos hablando, y la Jerusalén celestial es una dimensión espiritual. La Jerusalén celestial es una dimensión espiritual. Y esa dimensión puede estar en el macro universo, como esa Jerusalén celestial está en las profundidades de tu alma, en las profundidades de tu espíritu, en donde ese punto, en donde ese punto tuyo dentro conecta con la infinitud, conecta con esa dimensión superior, esa dimensión espiritual, ¿ok? Pero, o sea, hablar de la montaña, o sea, si tú vas al Midrash, por ejemplo, que es un libro, escritos, escritos de la sabiduría oral de la Torá, el Midrash te revela cosas extraordinarias de las cosas que ocurrieron ahí, cómo bajó el trono de Dios al monte Sinaí, los ángeles que aparecieron, eh, millares de ángeles, cómo ese monte ardía en fuego, o sea, es algo espectacular. Tú vas al Midrash y la verdad que el alma queda impactada de lo que se comenta ahí, ¿ok? Pero eh, hay una ley espiritual que dice así como es afuera, también debe ser adentro. Entonces, la experiencia del monte Sinaí, la experiencia de la voz de Dios, la experiencia de la bajada de los ángeles, la experiencia,
del fuego que se manifestaba en el monte Sinaí, debe ser una experiencia interior, una experiencia personal, una experiencia espiritual, una experiencia que tú digas, esto a mí me cambió la vida. Yo vivía la divinidad, yo viví la voz de Dios y aquí hubo un antes y un después. Yo te pregunto a ti, ¿cuándo fue la vez que tú escuchaste a Dios? ¿Cuándo fue la última vez que sentiste esa dirección divina en tu interior? Hablar de esa experiencia, de lo que ocurrió miles de años atrás, es bonito, es impactante, pero eso lo vivieron ellos, ¿ok? Ellos, ¿ok? Lo que está diciendo el autor del libro de los Hebreos es la experiencia de ellos hace 2000 años atrás. El autor del libro de los Hebreos te está hablando de la experiencia que ellos tuvieron, ¿ok? En paralelo a lo que 3000 años atrás se vivió en el monte Sinaí. O sea, en el monte Sinaí hubo una experiencia. En el primer siglo, los apóstoles te están contando una experiencia espiritual que tuvieron, que se acercaron a la Jerusalén celestial. Y la pregunta es, ¿cuál es tu experiencia aquí y ahora? ¿Cuál es tu experiencia? ¿Cuál es tu vivencia? ¿Cuál es tu realidad? ¿Cuál es tu acercamiento al monte Sinaí? ¿Cuál es tu acercamiento a la Jerusalén celestial? ¿Cuál es tu acercamiento a esa voz divina en el aquí y en el ahora? Si ahora el que importa eres tú, lo demás es un recuerdo, lo demás es una historia, lo demás es pasado. Pero ¿qué importa ahora eres tú? Ahora, ¿cuál es tu experiencia? ¿Cuál es tu Sinaí? ¿Cuál es tu montaña? ¿Cuál es tu vivencia con respecto a esa revelación divina? O sea, estamos tomando las experiencias del pasado, estamos tomando las experiencias de eh, personas del pasado, de patriarcas del pasado, de judíos del pasado, pero cuál es ahora es tu experiencia? ¿Eh? Ahora, ¿cuál es tu vivencia? Eso es. Entonces, tiene que haber, y de hecho Dios, dentro de este sistema de Torah, ¿ok? La divinidad nos permite una vez al año tener una experiencia, ya ahora como por fuerza, o sea, en la fiesta de Pentecostés que vivimos, en la fiesta de Shavuot, de las semanas, como se llama en la Biblia, en la Torah, tenemos un tiempo asignado donde hay una oportunidad que si no lo hiciste durante el año, lo puedes hacer ahí, en la fiesta de Shavuot o Pentecostés. Por eso cuando tú lees el libro de los Hechos, en el capítulo 2, lo primero que te dice el texto es cuando llegó el día de Pentecostés. El día era la fiesta, el día era el tiempo propicio a nivel espiritual, donde todo el pueblo de Israel recibió la Torá en el monte Sinaí, recibió esa experiencia, recibió esa voz. Y luego esa misma experiencia tú la ves con los judíos del primer siglo, en Jerusalén, en el templo, teniendo esa experiencia donde la divinidad se acerca con fuego también. Donde tú lees en el libro de Hechos, hubieron lenguas repartidas como de fuego. Es decir, hubo una experiencia de conexión con la divinidad que llevó a las personas a hablar otros idiomas incluso. En la experiencia del monte Sinaí, cuando tú vas al Midrash y a las fuentes de la Torá oral, en el monte Sinaí también habían otros idiomas manifestándose. No es solamente en esos dos. En el monte Sinaí también hubieron otros idiomas e incluso, los mandamientos volaban en fuego. El Midrash dice que los preceptos volaban en fuego para preguntarle a todos los hijos de Israel si querían recibir ese pacto, si querían
recibir ese compromiso de vivir de acuerdo al diseño celestial que estaban experimentando en ese momento. Entonces, dentro de ti hay un Moisés, dentro de ti hay un pueblo, dentro de tu interior hay un monte Sinaí que tienes que conocer, que tienes que vivir, que tienes que identificar y volverte consciente de eso. Si tu camino espiritual es este lenguaje, por supuesto. Ya si tu camino de espiritualidad es otro lenguaje, son otros códigos, eso ya no viene de la Torá, eso pertenece a otros caminos y por supuesto que es respetable que otras almas, ¿ok? Puedan conectar con la fuente superior del Creador, ¿ok? Por la vía que ellos estimen conveniente o que les haga sentido. Pero si tú eres una persona que su diseño y su camino es la Torá o es la Biblia, pues realmente este es el lenguaje, ¿ok? Que te puede ayudar a interiorizar, a integrar y a crecer en este mundo. Yo te hablo desde acuerdo a este lenguaje. Ya tal vez a muchas personas no le va a hacer sentido y está bien. O sea, estamos usando una herramienta de espiritualidad que es el lenguaje de la Torá, es el lenguaje bíblico. Y desde ahí tomamos los arquetipos, las figuras, los personajes como arquetipos espirituales que pueden ser integrados en tu interior, en tu mente, ¿ok? Y luego esa misma luz, que esos mismos arquetipos se transformen en una realidad de cambio para tu vida, en una realidad de transformación para tu vida. ¿Ya? Y es por eso que el autor del libro de los Hebreos está diciendo algo aquí extraordinario, o sea, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar con las manos, ese monte físico, y que ardía fuego, y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas, a la tempestad, al sonido del sofá, a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no les hablase más, dice el autor del libro de los Hebreos, porque no podían soportar lo que se ordenaba. ¿Ok? Si aún una bestia tocar el monte, ¿ok? Iba a ser afectada. Pero todo eso nos habla de una experiencia interna, una experiencia interna. ¿Ok? Y esa experiencia es la que realmente te tiene que marcar. Tiene que generar un antes y un después esa experiencia. Yo te pregunto, ¿cuándo fue esa experiencia que tú tuviste la última vez? Y a lo mejor no se trata de que la tengas una sola vez, se trata de que permanezcas en ella, permanezcas en tu monte Sinaí, ¿ok? O que esporádicamente vayas teniendo esa experiencia de una vez, luego la vuelves a tener. La idea es que si subes al monte Sinaí, bajes a aplicar lo que recibiste, bajes a manifestar lo que recibiste, ¿ok? Entonces, seguimos. Entonces, el autor del libro de los Hebreos no niega el monte Sinaí, ¿ok? Lo toma como arquetipo, pero ahora te dice, epa, ahora tú necesitas tu propia revelación. Tú necesitas integrar esta experiencia. ¿Por qué? Porque el Sinaí te va a representar, eh, el Sinaí te va a representar esa luz, lo que llamamos en Kabbalah Or Makif, esa luz que circunda, esa luz intensa que está por el exterior, ¿ok? Pero tú necesitas ahora vivir la luz desde el interior, ¿ok? Entonces, hay una luz que viene del infinito, hay una luz espiritual que viene de Dios, que viene del Creador, pero que requiere ser integrada en ti. Entonces, el Nuevo Testamento nos dice que esa luz que desciende en tu experiencia debe ser una luz que habite dentro de ti, ¿ok? Entonces,
Y desde ahí empezamos a, a tener la experiencia de manera diferente. Entonces, luz que desciende, luz que habita. Ahora, cuando nosotros adquirimos esa luz, hay muchas formas de conectar con la luz, hay muchas formas de, ok, la Kabbalah, o sea, los sabios de la espiritualidad del pueblo de Israel, o incluso los sabios del hasidismo, muestran, nos dan herramientas de poder conectar con esa luz. Una de las herramientas es la meditación. ¿Ya? La meditación te lleva a tener una experiencia. La meditación, lo que llamamos nosotros la meditación de la Torá. La meditación de la Torá, ¿ok? O la meditación de las letras hebreas, la meditación de esos códigos divinos que llamamos nombres de Dios. Obviamente hay una forma, hay una estrategia. ¿Ya? Si tú quieres formar parte de esta forma y de estrategia y tener esa experiencia, que muchas de las personas que han pasado por maestros de Kabbalah o han pasado por profesores de espiritualidad judía, eh, pues realmente, como lo hacían los profetas, hay una herencia en el pueblo judío. Esa herencia de espiritualidad, esa herencia, ese conocimiento de cómo los profetas antiguos conectaban con la divinidad de manera directa, ese conocimiento lo hemos alcanzado, gracias a Dios lo hemos adquirido y también lo tenemos en práctica. Y la mayoría, por lo menos, de estudiantes eh, de alma consciente o los secretos del cielo, y algunos también de los ministerios Evangelio del Reino, ¿ok? Han tomado esta experiencia como un estilo de vida, han tomado esta experiencia ahora como un estilo de vida en su ser, de recibir luz de parte de Dios en esta experiencia meditativa. Entonces, la meditación, o sea, es una práctica milenial. Esto no es algo nuevo que ahora apareció de la nada, fue un invento. Aquí en Occidente tal vez no se conocía, pero en el otro lado, o sea, es una práctica milenial, en Oriente, en los países asiáticos. eh, Nosotros vemos cómo incluso los patriarcas, Moisés, Jesús, los apóstoles, muchos cabalistas del pueblo judío, tienen la práctica de meditar. Aún así, en otros caminos espirituales. ¿Ok? Hay gente que medita. Y ahí ahora los profetas del pueblo de Israel revelaron una forma de meditación. Creo que se fue la conexión, pero volvimos. Los profetas del pueblo de Israel, ellos nos heredaron la forma de cómo meditar. Ya, si tú no te acercas al pueblo judío a estudiar esto, obviamente con los sabios que pueden enseñar esto, tú no vas a comprender, tú a lo mejor vas a idealizar en tu mente cómo los profetas conectaban. A lo mejor te vas a inventar o te vas a poner ideas. Pero los profetas del pueblo de Israel, ellos conectaban, ¿ok? Con el cielo de una forma. Y lo hacían a través de las letras hebreas, lo hacían a través de los nombres de Dios, lo hacían a través de la meditación, la contemplación, en donde la presencia divina se manifestaba en ellos, y ellos caían en estados de éxtasis, incluso espiritual, y donde conectaban con el mundo divino y traían mensajes. Salían de la esfera del tiempo y espacio, salían de la ilusión de los cinco sentidos, ellos entraban a la infinitud, entraban a la eternidad y traían mensajes de eventos que incluso aún no ocurrían en el plano físico y lo manifestaban. Entonces, en el monte Sinaí vemos que se recibieron los 10 mandamientos. ¿Ok? Entonces, otra forma de conectar es a través, los sabios hasídicos nos dicen, a través de la emuná, a través de la fe. Y la fe me lleva a la oración, la fe me lleva a la plegaria, me lleva a hablar con Dios.
El rabino Nachman de Breslov dice que la oración, la itbodedut, como decimos en hebreo, la hitbodedut, la oración, la expresión libre con Dios, espontánea con Dios, es un arte. Es un arte. ¿Ok? Le habla a los sabios el arte de hablar con Dios. Entonces, tú te desconectas, ¿ok? De esta realidad también y conectas con la luz. Ahora, Dios, la divinidad, tiene una forma de manifestarse cuando tú estás meditando y también tiene una forma de manifestarse cuando tú estás hablando con Él. ¿Ya? Cuando tú estás hablando con Él, hay cierta manifestación divina que va a tu interior, de purificación por dentro, limpieza mental, limpieza emocional, equilibrio energético, las vibraciones se armonizan. Cuando tú estás hablando con Dios, eh, pero cuando tú estás meditando, tú entras al campo de la espiritualidad o al campo espiritual de la visión espiritual. Ya tú entras al campo de la visión, donde ves otra esfera, donde, donde puedes ver incluso otros entes, puedes ver la voz de Dios hablándote y trayéndote códigos, respuestas y visiones como lo hacían los profetas. ¿Ok? Entonces, la meditación, la oración o la práctica de hablar con Dios son formas de conexión. ¿Ok? Entonces, pero el tema es que tu forma te lleve a la conexión y tú digas, he recibido luz, he recibido inspiración, he recibido dirección. Entraste a tu monte Sinaí, conectaste con la voz. Esa voz direcciona tu vida. Esa voz confirma la propia Torá. Esa voz interior es que para poder discernir esa voz, primero tienes que discernir tus propias voces. O sea, hay que empezar por ahí. Si tú no conoces la voz de tu alma, si no conoces la voz de tu ego, de esa mala inclinación, ese ser maligno que está en cada uno de nosotros, ese ego, como le llama la psicología, o la Kabbalah, ese instinto al mal, esa voz, le gusta adelantarse a las cosas, que le gusta hablar de más, que le gusta juzgar, ese también hay que conocerla, pero también tienes que conocer la voz de tu alma. Tu alma es un bebé, tu alma es alguien que requiere ser escuchada, ¿ok? Porque es el alma que vino aquí a hacer su trabajo, es el alma que vino a hacer su trabajo acá a este mundo. Y el alma trae una información, el alma trae luz, el alma trae sabiduría, el alma trae su inteligencia, el alma trae sus capacidades, el alma trae sus herramientas espirituales, el alma trae un ADN espiritual, el alma trae experiencias de vidas pasadas, el alma trae un mensaje divino, el alma trae un contrato a este mundo. Y eso tiene que ser consciente, eso tiene que volverse consciente, ¿ok? Entonces, tiene que haber revelación. ¿Ok? En el monte Sinaí, según la Torah, se dieron los 10 mandamientos y eso se tiene que integrar, eso se tiene que interiorizar en tu alma, en tu conciencia. ¿Ok? Eh, por ejemplo, la Torah se habla de no asesinar, no adulterar, no robar. Está hablando de acciones externas. Pero la Kabbalah del Nuevo Testamento, o sea, la espiritualidad del Nuevo Testamento, nos dice, por ejemplo, en Mateo capítulo 5, versos 21-22,
Cuando Rabí Yeshua dice, oíste que fue dicho no matarás, eso fue a nivel externo, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, ¿ok? Es decir, va a la raíz del alma. Oíste que fue dicho no adulterar, no adulterarás, pero yo os digo que cualquiera que mira para codiciar va a la raíz del alma. Jesús no anula los mandamientos, Jesús no anula la experiencia física del monte Sinaí, los lleva al acto, a la raíz espiritual. ¿Ok? Lo lleva a la raíz del alma, a la raíz de la herida, a la raíz del trauma, a la raíz emocional de la persona. ¿Ok? Y a nivel espiritual, ese es el trabajo de transformación que tiene que ver en nosotros, de corrección, de tikkun. No solo corregir la conducta, sino que refinar el deseo. No es corregir solamente la acción, sino corregir la raíz, el deseo por dentro. Entonces, de hecho, la psicología nos dice que cuando hay un trabajo interno, cuando hay una conducta sin trabajo interno, eso te lleva a la represión. Pero ese trabajo interno también tiene que llevar límites, porque si no vas a caer en el caos. Entonces, el Nuevo Testamento nos proporciona la idea de trabajar la conciencia, pero también los límites. ¿Ok? Dice el libro de Éxodo capítulo 20, verso 20, no temáis, porque para probaros vino Dios. Se manifiesta la experiencia del Sinaí y el miedo. ¿Por qué? Porque el miedo o el temor es parte del proceso, pero no es el final. Entonces, el Nuevo Testamento, en Primera de Juan, capítulo 4, verso 18, nos dice el perfecto amor echa fuera el temor. Pero el amor consciente, el amor de la conexión con Dios. ¿Ok? Perfecto. Entonces, para terminar, esta porción se llama Yitro y nos habla del principio de delegar. El suegro de Moisés, fíjate que Moisés estaba en un tremendo caos. Ya, Moisés estaba en un caos de juzgar, de establecer leyes, de resolver situaciones dentro del pueblo de Israel. Y Moisés siendo el líder. Pero su suegro tuvo que enseñarles varias cositas. El suegro ya conectado con Dios, ya el suegro ya no en idolatría, el suegro ya estaba cambiado, el suegro ya había tenido su propio Sinaí interno que lo sacó incluso de un sacerdocio del mundo oscuro al sacerdocio de la luz. Entonces, Jetro le dice a Moisés, y esto lo vemos en Éxodo capítulo 18, verso 7 al 18, verso 17 al 18, Jetro le dice a Moisés, no está bien lo que haces, te agotarás tú y también se agotará este pueblo. O sea, Moisés no podía sostenerlo todo. ¿Ok? Entonces, ¿a qué lleva la idea? Que el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. O sea, Moisés, aquí tú las estás haciendo todas. ¿Ok? Moisés, aquí comienza a delegar. ¿Ya? Desarrolla mente colectiva. Desarrolla mente de equipo de trabajo. Ya no solamente te vayas con que tú eres el iluminado y a las todas. ¿No? Desarrolla mente de equipo. Por eso que Pablo en Corintios, primera de Corintios capítulo 12, verso 14, nos dice, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. O sea, lo que Jetro le está aconsejando a Moisés es eso. Y esto nosotros lo podemos aplicar en nuestras vidas, por supuesto, en diferentes campos. Temas de familia, cuando un hombre las quiere hacer todas, o cuando la mujer quiere hacerlas todas y ser independiente, son un equipo. Ya, incluso hasta los hijos hay que delegarle también cierto tipo de trabajos. ¿Ok?
¿ok? De responsabilidades. En el ámbito también de tu propósito. Si tú vas a trabajar en tu propósito divino, en tu diseño, tienes que saber que tienes que contar con un equipo, ¿ok? Con un equipo de trabajo. Entonces, dice Pablo en 1 Corintios 12:14, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. O sea, desarrolla conciencia de cuerpo, desarrolla conciencia de organismo vivo. Y también en Efesios capítulo 4, versos 11 y 12, Pablo nos dice, a unos dio dones para edificación del cuerpo. Es la misma enseñanza. La enseñanza es que nadie sostiene la revelación solo. ¿Ok? Los apóstoles también tenían su equipo de trabajo. ¿Ok? Pablo también tenía su equipo de trabajo. ¿Entiendes? Esto es mente colectiva, conciencia de cuerpo. Eh, de hecho, en la propia Kabbalah, cuando estudiamos el árbol de la vida, sabemos que las sefirot o las dimensiones del árbol de la vida son un sistema que están, que están interconectados. No hay aislamiento en el sistema del árbol de la vida. ¿Ok? Perfecto. Dicho esto, entonces, concluyo la enseñanza de esta porción, ¿ok? Esperando que sea de gran revelación y despierte en ti conceptos nuevos, despierte en ti realidades nuevas y bueno, que el Creador traiga mejoramiento para tu vida, ¿ok? Con mucho cariño, con mucho respeto, ¿ok? Que esta luz, ¿ok? Haga su trabajo en ti y te lleve a cosas mejores. Amén y amén.